Evangelio de hoy. Jueves 27 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 20 al 28. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles. Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo. Y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús anuncia que Jerusalén será rodeada por ejércitos, no solamente describe un acontecimiento histórico inevitable, sino que revela una dimensión profunda de la vida espiritual, en la que cada persona puede experimentar momentos de asedio interior. Situaciones en las que los miedos, las crisis y las dificultades rodean el corazón como tropas enemigas, obligando a reconocer la fragilidad humana y la necesidad absoluta de confiar en Dios con una fe firme y perseverante. El Señor declara que estos tiempos serán días de retribución, no como castigo caprichoso, sino como consecuencia natural de haberse apartado de la verdad, mostrando que la vida espiritual tiene leyes tan reales como las leyes físicas, y que quien abandona la luz inevitablemente tropieza en la oscuridad, recibiendo los frutos amargos del distanciamiento de Dios. Quien nunca deja de ofrecer misericordia, pero respeta la libertad humana incluso cuando conduce al dolor. Jesús habla del sufrimiento de Jerusalén como un dolor profundo. Dolor que también experimenta el alma cuando se aparta de la presencia divina. Porque el corazón humano fue creado para vivir unido a su Creador. Y cuando se aleja, siente soledad, vacío y angustia. Signos espirituales que anuncian la urgencia de regresar a la casa del Padre, donde la misericordia restaura todo lo que la vida había quebrado. El Señor advierte que muchos caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos. Expresión que revela también una verdad espiritual. Porque cuando el alma se aleja de la oración y la gracia, es fácilmente arrastrada por pensamientos, emociones y tentaciones que la esclavizan, convirtiéndose en prisionera de su propio interior. Hasta que reconoce que solamente Dios puede liberarla con su amor infinito. El tiempo de los paganos se cumplirá, revelando que toda historia humana tiene un límite y una plenitud. Y que incluso la injusticia y el mal tienen fronteras establecidas por Dios, quien permite ciertos acontecimientos para que el corazón despierte, se arrepienta y regrese a la vida verdadera. Porque ninguna situación de sufrimiento es eterna. Y cada prueba contiene una puerta oculta hacia la gracia. Cuando Jesús anuncia señales en el sol,
La luna y las estrellas. Muestra que la creación entera participa del destino espiritual de la humanidad. Como si el cosmos mismo reaccionara ante la historia del pecado del hombre. Recordando que toda la creación está orientada hacia el día final. Cuando el Hijo del Hombre restaurará el orden que fue herido por la desobediencia. Trayendo consigo una renovación total de cielo y tierra. Jesús habla de angustia entre las naciones y de confusión. Reflejando no solo un futuro físico, sino también un retrato del mundo actual, donde la humanidad vive en vértigo moral, desorientación espiritual y miedo constante, porque ha sustituido la verdad por la apariencia, la luz por la sombra, y la fe por la autosuficiencia. Olvidando que sin Dios nada tiene sentido ni dirección. El rugido del mar y de las olas representa también nuestras propias tempestades interiores. Esas crisis que nos sacuden sin aviso. Momentos donde los pensamientos se agitan como olas furiosas. Y los sentimientos se vuelven mareas que amenazan con hundirnos. Recordándonos que la vida espiritual no consiste en evitar los vientos, sino en confiar en Cristo, quien camina sobre nuestras aguas turbulentas para sostenernos y salvarnos. Los hombres desfallecerán por el miedo, no porque la creación nos destruya, sino porque sin Dios no hay esperanza. Y el corazón que vive sin esperanza pierde su fuerza interior. Se debilita. Cae. Y termina viviendo en una angustia silenciosa que ahoga toda alegría. Recordando que la fe es el antídoto contra la desesperación. Porque en Dios incluso la oscuridad anuncia un amanecer. El estremecimiento de los poderes del cielo simboliza la sacudida espiritual que antecede a las grandes intervenciones divinas. Porque Dios a veces permite que todo tiemble a nuestro alrededor. Para que descubramos que aquello en lo que confiábamos no tenía fundamento. Y así podamos regresar a la roca firme, que es Cristo, quien sostiene, fortalece y guía incluso cuando el universo parece desmoronarse. Cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes con poder y gloria, será el momento en que toda verdad será revelada. Cada corazón será puesto en la luz. Y cada secreto del alma será conocido. Manifestando que la justicia divina no se basa en apariencias, sino en la verdad profunda del amor, la fidelidad y la misericordia que cada persona vivió o rechazó en su historia. Este retorno glorioso no será motivo de temor para los que aman a Dios, porque para ellos será el día de la liberación. Día en que la historia se llenará de sentido. Las lágrimas serán secadas. Los sufrimientos serán transformados. Y la esperanza será coronada con la plena presencia del Señor, quien recompensará todo acto de fidelidad y de amor perseverante. Jesús dice que cuando estas cosas comiencen a suceder debemos erguirnos y levantar la cabeza. Mandamiento que revela una actitud espiritual indispensable. Porque el cristiano no enfrenta la crisis con resignación pasiva, sino con firmeza, con esperanza y con valentía, sabiendo que la salvación está cerca, y que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Levantarse significa recuperar la dignidad que el miedo intenta robar. Recordar que somos hijos de Dios, creados para la eternidad. Y que ninguna oscuridad puede apagar la luz que ha sido sembrada en el corazón por el Espíritu Santo. Luz que brilla incluso en los momentos más fríos y difíciles de la vida, sosteniéndonos mientras esperamos la victoria final del Señor. Levantar la cabeza implica mirar hacia lo alto, no hacia la confusión humana, sino hacia el cielo donde habita el Padre.
Porque quien fija la mirada en Dios encuentra claridad. Encuentra paz. Encuentra dirección. Y descubre que cada crisis es un puente hacia una manifestación mayor de la gloria divina. La liberación que Jesús anuncia no es simplemente escape del sufrimiento, sino la transformación total del mundo y del corazón. Porque Dios no solo quita el dolor, sino que lo convierte en camino de santificación, en experiencia de crecimiento y en testimonio vivo de la fidelidad divina, que nunca deja sin recompensa a los que perseveran en medio de la tormenta. Este pasaje del Evangelio nos invita a no vivir dormidos espiritualmente, sino a mantenernos despiertos, atentos, firmes, viviendo cada día con la certeza de que Dios guía la historia, incluso cuando los acontecimientos parecen desbordarse. Porque el Señor nunca pierde el control. Y cada acontecimiento se orienta hacia el triunfo de su reino. Cuando el mundo vive en miedo, el cristiano está llamado a vivir en esperanza. Porque su confianza no está en los poderes humanos, sino en el corazón de Dios, quien prometió estar con sus hijos hasta el fin del mundo, protegiendo, fortaleciendo y guiando con amor a quienes permanecen fieles a su palabra. Jesús no nos invita al miedo, sino a la vigilancia, a la confianza y a la esperanza. Porque la historia humana, aun con sus crisis y turbulencias, se mueve hacia un final glorioso, en el que el amor triunfará, la justicia será restaurada, y el Señor manifestará plenamente su victoria. El cristiano que escucha estas palabras de Jesús no vive paralizado por los temores del mundo, sino sostenido por la certeza de la promesa divina. Porque sabe que cada acontecimiento, cada prueba, cada crisis y cada oscuridad se convierte en parte del camino hacia la liberación final, donde Cristo reinará plenamente y la creación entera será transformada por su gloria eterna. Cuando Jesús anuncia que Jerusalén será rodeada por ejércitos, que la ciudad será devastada, y que sus habitantes sufrirán tiempos de angustia, no solo describe un hecho histórico, sino que advierte a cada generación sobre lo que ocurre cuando un pueblo se aleja de Dios. Porque toda vida que se cierra al Señor termina por experimentar algún tipo de asedio espiritual, ya que las fuerzas que nos rodean buscan destruir la paz interior. Y Cristo, al hablar de estas señales, desea que abramos los ojos a la realidad profunda de nuestras elecciones diarias. Pues cada decisión tomada sin su luz produce grietas en el corazón que más tarde pueden convertirse en murallas derribadas. Cuando Jesús dice que serán días de venganza, no se refiere a un rencor divino, sino al resultado inevitable de haber rechazado la gracia una y otra vez. Porque la justicia de Dios no es un castigo caprichoso, sino la consecuencia de haber despreciado el camino de la vida. Y esta advertencia nos invita a no ignorar las señales que a diario nos muestra el Espíritu Santo. Pues Dios siempre llama, siempre advierte, siempre busca rescatarnos antes de que experimentemos los efectos del pecado no corregido. Jesús anuncia que muchos caerán a filo de espada, que otros serán llevados cautivos, y que Jerusalén será pisoteada. Y aunque estas palabras tuvieron un cumplimiento literal en la historia, también describen lo que ocurre espiritualmente cuando dejamos que el enemigo tome terreno en nuestra alma. Porque la espada simboliza las heridas profundas que dejamos entrar. El cautiverio representa los vicios que nos atan.
Y el pisoteo expresa la destrucción interior que provoca vivir lejos del amor de Dios. Las palabras de Jesús sobre los signos en el sol, la luna y las estrellas indican que incluso el orden natural reflejará el desorden moral y espiritual del mundo. Porque el pecado no es algo aislado, sino que tiene repercusiones en la creación entera. Y así como la oscuridad espiritual afecta a los pueblos, también los cielos parecerán estremecerse ante la gravedad de la maldad humana, recordándonos que el universo entero gime esperando la redención definitiva que Cristo traerá en su gloria. Cuando Jesús habla de angustia en las naciones, nos muestra que llegará un tiempo en que la humanidad constatará que no puede salvarse a sí misma, que los esfuerzos humanos serán insuficientes, y que solo la intervención divina podrá traer verdadera esperanza. Porque los pueblos sin Dios están condenados a repetir los mismos errores, a caer en los mismos conflictos, y a construir estructuras frágiles que se derrumban ante cualquier crisis. Ya que solo Cristo es el fundamento firme que puede sostener a las naciones. Jesús anuncia que los hombres desfallecerán por el terror, porque verán lo que se viene sobre el mundo. Y eso significa que la humanidad llegará a experimentar un miedo profundo al darse cuenta de que nada humano puede contener la magnitud de los acontecimientos futuros. Pero esta advertencia no busca paralizarnos, sino recordarnos que la fe auténtica disipa todo temor. Porque quien vive unido a Cristo no se deja dominar por el pánico, sino que confía en el amor perfecto que lanza fuera toda angustia. Cuando Jesús dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, nos revela que llegará un tiempo en que incluso lo que parecía inamovible será sacudido, mostrando así que solo Dios permanece para siempre, y que todo lo creado, por más majestuoso que parezca, está sometido a su autoridad. Lo cual nos invita a no poner nuestra seguridad en nada pasajero. Porque todo lo que no está cimentado en el Señor será removido para que permanezca únicamente lo eterno. Después de describir estos acontecimientos, Jesús declara una promesa luminosa. Verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Lo cual nos asegura que la historia no terminará en el caos, sino en la manifestación gloriosa de Cristo, que regresará como Rey soberano. Y esta verdad transforma todo temor en esperanza, ya que para los creyentes la venida del Señor no es amenaza, sino celebración. Porque será el día en que finalmente veremos cumplida la redención total que nuestro corazón anhela. Jesús nos dice: cuando esto comience a suceder, pónganse de pie y levanten la cabeza. Palabras que nos invitan a no vivir como personas derrotadas, sino como hijos del reino que esperan a su Señor con confianza. Porque levantar la cabeza significa no dejarse doblegar por el miedo. No vivir encorvados bajo el peso de las preocupaciones. Y recordar que quien tiene su esperanza en Cristo nunca es aplastado por las circunstancias, sino sostenido por la promesa eterna de la salvación. La expresión se acerca a su liberación es una de las promesas más hermosas del Evangelio. Porque revela que toda prueba, toda angustia y todo sufrimiento tiene un término, ya que el Señor no permite que la oscuridad sea eterna, sino que conduce a su pueblo hacia la victoria final. Y cada vez que nos sentimos oprimidos por las dificultades debemos recordar que la liberación prometida por Cristo no es un deseo humano, sino un compromiso divino que se cumplirá con absoluta certeza. Jesús no oculta que habrá tribulaciones, pero tampoco oculta que la victoria final pertenece a Dios.
Y esta combinación de realismo y esperanza nos enseña a no vivir en negación ni en desesperación, sino en una fe madura que reconoce la existencia del mal, pero también confía plenamente en el triunfo definitivo del bien. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde parece que domina la oscuridad, Cristo se prepara para manifestar su luz más gloriosa. En este discurso escatológico, Jesús nos educa para no vivir con una fe superficial, sino con una fe vigilante que sabe discernir los tiempos. Porque quien vive distraído se deja arrastrar por el caos del mundo. Pero quien vive atento a Dios permanece firme incluso en medio de las tormentas. Y esta capacidad de vigilancia espiritual es una gracia que debemos pedir cada día, ya que solo el Espíritu Santo puede darnos la lucidez necesaria para ver más allá de lo inmediato. Jesús nos invita a comprender que los acontecimientos difíciles no son señales de abandono, sino recordatorios de que Dios está actuando en la historia, preparando el tiempo de la restauración. Y esta visión transforma nuestra manera de interpretar la realidad. Porque la fe nos enseña a descubrir que incluso en los momentos más oscuros el Señor está presente, guiando todo hacia un propósito de salvación que quizá aún no comprendemos plenamente, pero que se revelará con claridad en su momento. Cuando Jesús habla de su retorno glorioso, quiere que el creyente no viva con miedo al futuro, sino con esperanza. Porque el cristiano sabe que la historia no va hacia el desastre, sino hacia la consumación del reino. Y esta certeza debe llenar de paz nuestros corazones, recordándonos que nuestra vida no está a merced del azar, sino en manos de aquel que gobierna el universo con sabiduría y amor. Al describir los sucesos futuros, Jesús no quiere llenar nuestra mente de ansiedad, sino fortalecer nuestra confianza en Él. Porque el discípulo que conoce al Maestro sabe que ninguna prueba es más grande que su misericordia, y que toda tribulación es una oportunidad para purificar la fe, profundizar en el amor, y crecer en la esperanza que no defrauda, ya que Cristo vence siempre, y su victoria es la nuestra. Jesús nos enseña que los acontecimientos del fin no deben ser motivo de temor, sino de preparación. Porque quien vive en gracia ya está listo para encontrarse con el Señor. Y aunque el mundo tiemble, el alma unida a Dios permanece segura, ya que el amor divino es más sólido que cualquier desastre terrenal. Y la fidelidad del Señor es más firme que cualquier estructura creada por manos humanas. Al pronunciar estas palabras, Jesús nos recuerda que la historia está bajo control, y que nada ocurre sin que Dios lo permita para un bien mayor. Lo cual nos invita a confiar incluso cuando no entendemos. Porque la fe auténtica no consiste en comprenderlo todo, sino en creer que Dios sabe lo que hace, y que su providencia jamás abandona a los que acuden a Él con humildad y confianza. Jesús quiere que aprendamos a interpretar las señales de los tiempos, no para caer en obsesiones o miedos, sino para vivir con responsabilidad espiritual. Porque cada día es una oportunidad de conversión, de crecimiento interior y de preparación para su encuentro final. Y quien vive con esta conciencia experimenta una libertad profunda, porque sabe que cada instante tiene un valor eterno. La visión escatológica de Jesús nos revela que no estamos solos en la historia, porque Dios acompaña a su pueblo en cada etapa, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Y esta compañía divina es fuente de fortaleza para los creyentes, que pueden caminar con serenidad sabiendo que la presencia del Señor es más fuerte que cualquier oscuridad.
Y que su gracia nos sostiene incluso cuando sentimos que las fuerzas nos fallan. El anuncio de la venida de Cristo con poder y gloria debe despertar en nosotros un deseo profundo de santidad. Porque nadie quiere presentarse ante su Señor con un corazón tibio, sino con un amor ardiente. Y por eso cada prueba, cada lucha y cada esfuerzo por vivir según el Evangelio adquiere un sentido nuevo, ya que nos prepara para ese encuentro definitivo que dará plenitud a nuestra existencia. Los signos anunciados por Jesús no son simples fenómenos, sino llamados a mantener viva la esperanza. Porque la vida cristiana no consiste en temer lo que vendrá, sino en caminar confiados hacia la promesa, sabiendo que la palabra del Señor es fiel, y que Él cumplirá todo lo que ha dicho, aun cuando parezca que todo alrededor se desmorona. Jesús nos enseña que debemos levantar la cabeza, porque quien vive mirando al suelo se queda atrapado en sus problemas. Pero quien mira al cielo recuerda que tiene un Padre que lo ama, un Salvador que lo guía, y un Espíritu que lo fortalece. Y esta postura espiritual cambia nuestra manera de enfrentar la vida, porque nos hace vivir con esperanza incluso cuando el mundo se torna incierto. Las palabras de Jesús sobre el futuro no buscan asustarnos, sino despertarnos. Porque el mayor peligro para el cristiano no es la persecución, sino la indiferencia. Ya que un corazón dormido no reconoce la acción de Dios, y tampoco percibe las trampas del enemigo. Por eso Jesús nos habla con claridad para que vivamos despiertos, atentos, y con un celo renovado por el reino. La escatología cristiana no es un mensaje de destrucción, sino un mensaje de renovación. Porque Dios no quiere arrasar el mundo, sino purificarlo, transformarlo y restaurarlo para que resplandezca su gloria. Y esta perspectiva nos llena de alegría, porque sabemos que todo sufrimiento será vencido, y que la última palabra la tiene el amor divino. Jesús nos llama a la perseverancia, porque la perseverancia es la virtud que sostiene la fe en los momentos más difíciles. Cuando el corazón tiembla y la mente se inquieta. Y solo quien persevera puede resistir las pruebas sin perder la esperanza. Ya que la constancia en el amor a Dios es la fuerza que mantiene vivo el espíritu incluso en tiempos turbulentos. La promesa de la liberación final nos recuerda que ninguna cruz es eterna, y que todo sufrimiento humano tiene un límite que Dios ha establecido. Porque el Señor jamás permite que la oscuridad reine para siempre, sino que interviene con poder para rescatar a su pueblo. Y esta verdad debe sostenernos cuando sentimos que las pruebas se prolongan, sabiendo que cada lágrima será consolada y cada herida será sanada. Jesús nos muestra que la historia humana tiene un propósito. Y ese propósito es la plena manifestación del reino. Porque Dios no improvisa, ni actúa sin sentido, sino que conduce todo hacia la consumación final donde prevalecerá su justicia, su amor y su misericordia. Y esta certeza nos invita a confiar incluso cuando todo parece incierto. Los signos cósmicos que Jesús menciona no deben interpretarse con superstición, sino con sabiduría espiritual. Porque la verdadera señal no es el temblor de los cielos, sino el despertar del corazón que reconoce la cercanía de Dios. Ya que el Señor no busca que vivamos obsesionados con catástrofes, sino atentos a su presencia que actúa silenciosamente en la historia y en nuestra vida diaria. El regreso glorioso de Cristo será el momento en que toda injusticia será rectificada. Toda mentira será descubierta.
Y toda herida será sanada. Porque la gloria del Señor no solo iluminará los cielos, sino también la verdad profunda de cada corazón. Y esta visión nos impulsa a vivir con rectitud, sabiendo que nada queda oculto ante los ojos del que viene a juzgar con amor y justicia. Jesús nos invita a levantar la cabeza con valentía. Porque la fe no se esconde, no se retrae, ni se paraliza, sino que mira hacia adelante con confianza, sabiendo que Dios cumple cada una de sus promesas, y que la liberación que Él anuncia no es una posibilidad remota, sino una realidad asegurada por su palabra eterna, lo cual llena nuestro corazón de firme esperanza. Cuando Jesús describe la caída de Jerusalén como un tiempo de angustia, no lo hace para sembrar miedo, sino para que el creyente comprenda la fragilidad de las obras humanas, incluso de aquellas que parecen más firmes y sagradas, recordándonos que solo Dios es fundamento eterno, y que todo lo que no se apoya en Él termina desmoronándose tarde o temprano, invitándonos a construir la vida sobre la roca firme de su palabra. El Señor anuncia señales, acontecimientos, fuerzas que estremecerán los cielos, no para paralizar, sino para despertar, para abrir nuestros ojos a una realidad más grande que los acontecimientos presentes, recordándonos que los temblores del mundo no pueden quebrar al corazón, que permanece aferrado a la esperanza divina. Y cuando Jesús afirma que Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumplan los tiempos, nos revela que incluso la historia humana, con sus sombras y dolores, está bajo la mirada de Dios, y que ninguna tragedia escapa a su providencia amorosa, pues Él lleva la historia hacia un cumplimiento de luz y salvación. Las señales en el sol, en la luna y en las estrellas hablan de un universo que refleja los dolores del hombre. Un cosmos que participa simbólicamente en la lucha entre la oscuridad y la luz, recordándonos que la creación entera gime esperando la manifestación plena de la gloria de Dios. La angustia de las naciones, el estruendo del mar y de las olas, nos dibujan la confusión de un mundo que perdió el rumbo espiritual. Un mundo que se desestabiliza cuando deja de escuchar la voz del Creador. Pero también un mundo que puede reencontrar la calma, si vuelve su mirada hacia aquel que calma la tempestad. Jesús nos muestra que los hombres quedarán sin aliento por el miedo ante lo que sobrevendrá al mundo, enseñándonos que cuando el corazón se apoya únicamente en lo humano, termina desmoronándose. Pero cuando se apoya en Dios, incluso en medio de los peores temblores, permanece en pie con una fuerza que no es suya sino celestial. Las potencias de los cielos se conmoverán, dice Jesús, recordándonos que la historia no es un proceso ciego, sino un escenario donde la voluntad divina actúa, sacudiendo lo que debe caer, purificando lo que debe ser purificado, para que resplandezca lo eterno sobre lo pasajero. Pero en medio de todas estas señales, Jesús nos ofrece la visión más consoladora. El Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria, recordándonos que la meta última de la historia no es la destrucción, sino la manifestación plena de Cristo. Luz que disipa toda sombra. El creyente, lejos de temer esta venida, debe mirarla con esperanza, porque es el momento en que la justicia divina restaurará todo, en que las lágrimas serán secadas, y en que la gloria de Dios cubrirá a su pueblo como un manto eterno de paz.
Por eso Jesús nos dice que cuando todo esto comience a suceder, debemos ponernos de pie y levantar la cabeza. Porque se acerca nuestra liberación, enseñándonos que el cristiano no baja la mirada ante los tiempos difíciles, sino que la eleva hacia la esperanza que viene del cielo. Levantar la cabeza significa no dejarnos dominar por el miedo. Significa recordar que no estamos solos. Que Cristo está cerca. Que Él no abandona a los suyos. Y que incluso en medio de los temblores del mundo, su amor permanece firme y victorioso. La liberación de la que habla Jesús no es solamente un escape de las dificultades, sino la plenitud del amor. El encuentro total con aquel que nos creó, nos redimió, y nos espera con brazos abiertos para introducirnos en la eternidad de su reino. El cristiano aprende, a la luz de este Evangelio, a no interpretar los signos de los tiempos desde el miedo, sino desde la esperanza, y a comprender que cada crisis, cada inquietud mundial, es también una invitación divina a renovar la fe. Jesús nos enseña a no quedarnos atrapados en el ruido del mundo, sino a escuchar la voz interior del Espíritu, que siempre está susurrando. No temas. Estoy contigo. Tu liberación está cerca. La invitación a permanecer en pie es una llamada a la perseverancia, a la fidelidad, a no renunciar a la fe cuando el mundo parece derrumbarse, sino a mantenernos firmes sabiendo que el Señor sostiene cada uno de nuestros pasos. El creyente, iluminado por esta palabra, aprende que no debe interpretar los acontecimientos desde la desesperación, sino desde la certeza de que Cristo reina incluso cuando los ojos humanos no lo pueden ver claramente. Cada señal del mundo es una oportunidad para poner más profundamente nuestras raíces en Dios, para fortalecer nuestra confianza en Él, y para recordar que solo en su presencia encontramos la paz que ningún evento humano puede arrebatar. Cuando Jesús habla de tribulación, no anuncia derrota, sino purificación. Porque el amor verdadero se manifiesta con mayor fuerza en los momentos difíciles. Y es ahí donde la luz de Cristo brilla con un esplendor incomparable. Por eso, aunque el mundo tiemble, el corazón que confía en Cristo permanece en una paz profunda. Porque sabe que su vida está en manos de un Dios que jamás abandona, que siempre guía, y que siempre salva. El Evangelio nos enseña que la verdadera claridad no viene de la estabilidad exterior, sino de la presencia interior de Dios, que ilumina el alma y le da fortaleza para atravesar cualquier oscuridad sin perder la esperanza. Jesús nos invita a no perder tiempo en temores inútiles, sino a dedicar nuestras fuerzas a la oración, a la vigilancia espiritual, y a la confianza absoluta en su amor que todo lo transforma. Este Evangelio nos revela que, al final de los tiempos, no prevalecerá el caos, sino Cristo. No prevalecerá la oscuridad, sino la luz. No prevalecerá la muerte, sino la vida eterna. Y esa victoria futura ilumina nuestro presente, dándonos fuerza para vivir con serenidad, para amar sin reservas, y para esperar con paciencia los tiempos de Dios, que siempre se cumplen para nuestro bien. La venida del Hijo del Hombre no es un evento para temer, sino el acontecimiento más hermoso de la historia. Porque es el momento en que el amor de Dios se manifestará plenamente ante todos, y su gloria abarcará cielo y tierra. Así,
Cada vez que el mundo se agite, el creyente recuerda que su destino no es el caos, sino la eternidad con Cristo. Y que ninguna tribulación presente puede compararse con la gloria que nos espera. La llamada a levantar la cabeza es también una invitación a recuperar la dignidad de hijos de Dios. A no dejarnos aplastar por los temores, sino a vivir desde la certeza del amor divino que nos sostiene. Jesús nos asegura que nuestra liberación está cerca, no como un consuelo temporal, sino como una promesa eterna. Y esta promesa es el faro que ilumina el camino incluso en las noches más oscuras de la vida. Cada palabra de este pasaje es un llamado a la esperanza profunda, a mirar más allá de lo visible, y a reconocer que Dios actúa en medio de todo, guiando la historia hacia un destino de gloria. El mundo puede estremecerse, pero la fe permanece, porque está sostenida por el Dios que no cambia, por el Señor que es el mismo ayer, hoy y siempre, y cuya palabra jamás pasará. Las señales que Jesús anuncia no deben interpretarse como castigos, sino como llamadas a la conversión, oportunidades para volver el corazón hacia el Padre, y para abrazar la gracia que Él derrama incluso en medio del dolor. Este Evangelio nos invita a vivir atentos, no ansiosos, vigilantes, no angustiados, confiados, no derrotados. Porque sabemos que Cristo viene con poder y gloria para renovar todas las cosas. La esperanza cristiana no es ilusión, sino certeza. Porque se apoya en la fidelidad de Dios, que jamás abandona, que jamás miente, y que siempre cumple lo que promete. Por eso, cuando los signos del mundo inquietan a muchos, el cristiano encuentra paz en la oración, fuerza en los sacramentos, y refugio en la presencia amorosa de Cristo. Cada tribulación es también una oportunidad para crecer en santidad, para purificar el corazón, y para poner toda nuestra esperanza en el único que nunca falla, el Señor Jesús. Jesús no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia constante. Y esta presencia es suficiente para atravesar cualquier dolor sin perder la paz interior. El anuncio de la venida del Hijo del Hombre es también un llamado a vivir con el corazón preparado, desprendido de lo superficial, y lleno de amor hacia Dios y hacia los hermanos. El cristiano vive entre dos tiempos: el ahora y el todavía no. El presente con sus luchas, y el futuro glorioso que Cristo ya ha asegurado con su victoria sobre la muerte. Por eso no teme, porque sabe que su vida no depende de los acontecimientos del mundo, sino del amor eterno de Dios, que lo lleva de la mano hacia la salvación. Este Evangelio nos recuerda que incluso cuando el mundo parece derrumbarse, Dios sigue siendo Dios, y su reino avanza de manera silenciosa pero imparable, guiando la historia hacia su plenitud. Finalmente, levantar la cabeza es un acto de fe. Una declaración interior que dice: creo en ti, Señor. Confío en ti. Espero en ti. Y es esta actitud la que permite que la esperanza divina invada el corazón y lo sostenga en todo momento. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like,
dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.